Pero es complicado de repente, cabe. Yo también pienso que capaz, no sé, es una suposición, pero capaz esto influye en uno, o sea, la dificultad que conlleva ser escritor, o sea, Sí, claro, la dificultad que conlleva llevar a cabo el ejercicio creativo, dado el sistema en el que estamos que te premia lo contrario. exactamente. Es complicado porque, bueno, yo cuando hago podcast termino, o sea, cognitivamente termino cansado. Sí, Y me es difícil, yo quisiera hacer muchos podcasts más, pero tengo que trabajar, porque yo claro. de esto yo no como, Sí, ¿entendés? Eh, todos ese, estamos es- en esa ese es el lucha. problema. ¿Vos a qué te dedicas aparte de ser escritor? Bueno, yo tengo una trayectoria laboral profesional un poco rara, ¿verdad? Es decir, Ujú, yo estudié, por ejemplo, ciencias políticas en la universidad, es decir, ujú, vengo de una teoría que es más bien de las ciencias sociales, pero profesionalmente siempre me desempeñé en primer lugar en periodismo, luego fui transitando por el rubro editorial, que es lo que más me apasiona. De hecho, que estoy emprendiendo un pequeño sello editorial a partir de Perros del Pantano. Y también muy metido en lo que es todo lo que es la comunicación estratégica e institucional, ¿verdad? ya, Y ahora, desde el año que viene, si Dios quiere, docencia, ya. docencia universitaria. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Vos agarrás y dedicaste todo tu día a las actividades laborales y Ujú. después decís, bueno, ahora quiero escribir. O es más, voy a leer nomás, o sea, voy a leer para un poquito. Llegaste destruido. El otro día, creo que fue anteayer por ahí, me acosté así. Yo quito mucha inspiración para hacer mis videos, uno leyendo y dos le miro a youtubers así tipo haciendo videoblogs X y me gusta mucho porque me da ideas de tomas y cosas así. Y estaba viendo así un video así conmigo y sale, y sale así mi novia y me dice, amor, ¿por qué no dormís ya? Y yo así, sí, ¿verdad? Pero estaba intentando hacer un ejercicio creativo. Claro. En un día en el que yo soy docente universitario, o sea, me dedico a la docencia Ujú. y también a la docencia de lo que es artes marciales, o sea, todo el día enseño. Y llega la noche, cabe, y ahí es cuando yo quiero Estás devastado, leer estás y ya, muerto. y ya no me da, ya no Pero me da. eso también tiene mucho que ver con también la forma en que uno gestiona su tiempo y seamos francos, mi amigo, tiene que ver con lo que uno realmente quiere y muchas veces necesita hacer. Yo por ejemplo, te diría Exactamente. que en los mejores casos cuando escribo, porque yo más bien me dedico a leer y a editar, ¿verdad? Ujú. En los mejores casos cuando escribo lo hago porque siento como una necesidad, ¿verdad? Es difícil de explicar, pero es como un influjo muy fuerte, ¿verdad? Que te gobierna. Sé que te entiendo porque yo dibujo. Claro, y te colgás, ¿entendés? De Y repente. no, pero vos sabés que hay veces que lastimosamente, como te digo, a eso, porque al final no tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer. Siempre, Y yo le pongo a dibujar entre mis pasiones más por debajo. claro, Pero hay días que hay que así que tengo que dibujar. claro, te domina esa pasión. Y Sí, yo creo que en el caso de una persona que tiene sensibilidad artística y que, por decirlo así, se va entregando gradualmente a esa vocación, cada vez es más de esa manera, ¿verdad? mm, Te va ganando y vos podés decidir no hacerlo. A veces está bien no hacerlo, a veces está bien. Cuando decimos que hay que elegir siempre, es una realidad humana, pero también a veces uno tiene que elegir no hacer nada, mirar cómo las cosas pasan, tomarse un respiro en medio de toda este remolino cultural en el que vivimos. Y que es tiene que ver complicado. con las condiciones de la lectura también, porque hay como muchas distracciones que hay que aprender a no ver como obstáculos para la lectura, sino como olas sobre las que se puede surfear y leerte una paginita o dos paginitas, aunque sean condiciones no óptimas, ¿verdad? Mm. Yo lo veo de esa manera, convertir todo lo que pueda ser una distracción o un problema en algo que también pueda ser literario. Me interesa pensar siempre desde ese punto de vista, ¿verdad?
No, Qué no es cierto, interesante. ¿verdad? Porque si no caemos en ese trillado lugar, ese, de hecho que se impulsa desde las instituciones educativas, ya a los niños, de que hay que leer, y de que leer es algo obligatorio. Y sin duda leer trae múltiples beneficios para un ser humano, pero nunca debe ser una obligación, pienso yo. Si a mí me hubieran obligado a leer, hubiera odiado. Porque, Vos sabés que por eso mismo hablé con Juan, porque tiré un tweet que decía, yo me cuestioné y dije, ¿por qué se lee poco en Paraguay? Y yo dije, yo creo que uno de los motivos es que te hacen leer en el colegio y te sí, obligan, y y te encima, enseñan a odiar. sí, y encima te Enseñan a meten odiar, libros, ¿entendés? cada vez te meten así, yo tenía, ponerle que no sé, 13, 14 años y me hacen leer Augusto Roabastos. Claro. Y soy un pendejo bolané que no quiere luego leer y me pone, Difícilmente te vas a identificar con eso, claro. Con ese ¿entendés? autor. O Exactamente, quizás si el docente hubiera enseñado de alguna otra manera, te hubiera aproximado de otra manera a la obra de Robastos, quizás no hubiese sido la misma experiencia. exactamente. De todas formas, por ejemplo, yo pienso que Robastos es un autor que no debería leerse en el colegio, ¿verdad? Obvio, Lo fui obvio. comprendiendo a partir de los 25 años más o menos. Yo Tampoco hoy es por hoy, si hoy le leo, creo que me va a costar leerle. ¿Entendés lo que te quiero claro. decir? Pero Y pero quizá en unos años, eso es lo que ocurre también. Las lecturas nunca son absolutas. Por ejemplo, yo a los 15 años no podía leer Ovidio. Y yo el mm, año pasado, por ejemplo, leí toda la Metamorfosis de Ovidio y me pareció una obra clásica que dije, ¿cómo no leí antes? Pero era mm, como que mis experiencias de vida también, como yo ya tengo 30 y pico, ¿verdad? Me hacen ver de otra manera ciertos textos que en el colegio intentaban acercarme y me parecieron odiosos, ¿verdad? Por eso yo más bien entré a la literatura por el lado de la modernidad, es decir, toda la literatura escrita más o menos del siglo XX, y ahora a mis 30 y pico me interesa muchísimo la literatura clásica, ¿verdad? Porque le encuentro un valor que antes no veía. Entonces eso significa que no vemos las cosas nunca de la misma manera. O sea, dentro de 10 años vas a ver algo, inclusive alguna opinión que vos tuviste en este momento y te va a parecer, pero qué pelotudo soy, ¿verdad? Vas a decir, ¿verdad? No vas a poder sí, creer que vos sí. decías eso, ¿verdad? Y a mí me ha pasado con cosas que dije, con cosas que hice, con cosas que escribí, con cosas que intenté leer y que no me gustaron, que ahora me gustan, o viceversa, cosas que me gustaban, hoy, no sé, no, paso, ¿verdad? Es que esa que la gente te dice, pero, Yo creo que esa es la magia de la lectura, es una experiencia siempre renovable. Sí, pero es que es así, porque vos vas cambiando, pues hay gente que te sí, dice, vas cambiando. pero vos Pío, no opinabas esto. Sí, Y sí, opinaba, claro, ya exactamente. no. Es que nada más humano que cambiar, ¿verdad? Y yo creo que para relacionarlo un poco con lo que hablamos de la literatura paraguaya y los problemas de lectura, yo pienso que también quizá muchos problemas que encuentra la literatura paraguaya para sintonizar con lectores es que está como encerrada en modelos o formatos más o menos perimidos. Eso que te comentaba antes de la crisis de la literatura, que en realidad no es una crisis paraguaya, es una crisis de la cultura occidental, del arte occidental como tal, ¿verdad? Y eso implica volver a pensar el arte como volver a pensar la sociedad o la política. Es decir, hay algo en el sistema y la literatura de alguna manera es como un sistema o desarrolla sistemas de pensamiento que ya no funcionan y hay que volver a pensar esas cosas. Por ejemplo, la política no se puede cambiar desde dentro del sistema, que es una opinión tan divulgada, ¿verdad? Hay que volverla a imaginar directamente, por más de que suene idealista, ¿verdad? Por más de que suene idealista. Y bueno, en mi caso, mi humilde crítica creo que la deslizo en esa novela, ¿verdad? Porque es muy fuerte la presencia de la política en ella, ¿no? Sí, demasiado. Y a mí me gustó mucho eso porque me estoy volviendo un crítico político cada vez más y me gustó porque eh, Es no que la fue cultura pesado. es política, ¿entendés? Es así. Sí, y aparte que no Es fue pesado, o sea, fue traspolado a un caso muy real que pasaría y que y pasa siempre, o sea, la impunidad de la gente que tiene esos contactos. Estoy intentando no hacer spoiler, pero No, no importa. ya les digo a los que están escuchando, lean, como te digo, que voy a sortear luego este libro para que Buenísimo, buenísimo. llegue a la gente.